Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 20. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En esta mañana vamos a estar considerando el tema: recibiendo una nueva oportunidad. En este capítulo 19 del primer libro de Reyes, hemos estado observando cómo se desarrollan algunos eventos en la vida de este hombre llamado Elías. Vimos cómo cayó en el orgullo, se desanimó y se derrotó a sí mismo. Lo vimos cuando corrió al desierto e hizo una oración para morir. Lo vimos emprender un viaje al monte Oreb para buscar una palabra del Señor. Vimos al Señor confrontar a Elías y mostrarle que la raíz de su problema era que había permitido que las circunstancias de su vida eclipsaran el rostro de Dios. En los primeros versículos de este capítulo 19, vemos al profeta en la boca de una cueva en el monte Oreb, envuelto en su manto, respondiendo a las preguntas de Dios. Cuando dejamos a Elías en esa montaña, todavía estaba derrotado, desanimado, quejándose con Dios por el lío en el que se encontraba, según lo indica en el versículo 14. A medida que estos acontecimientos continúan desarrollándose en los versículos finales de este capítulo, se nos permite ver el hecho de que Dios aún no ha terminado con Elías. Todavía hay cosas que Dios quiere hacer con él. Hubo un día en que este profeta había caminado en victoria, pero como muchos otros tropezó, quedó herido, sin aliento para caminar. Todos los eventos de este capítulo han estado conduciendo a lo que sucede en los versículos que hoy vamos a considerar. Aquí, gracias a la misericordia de Dios, vamos a ver a Elías caminando en victoria otra vez. Sí, Dios lo saca de su valle y lo pone de nuevo en medio de la batalla, en medio de la confrontación. Mis hermanos, Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Aprendamos cómo podemos volver cuando hemos caído. Mientras Elías recibe esta nueva oportunidad, vamos a aprender cómo podemos nosotros y qué podemos esperar ante algún tropiezo, ante alguna situación difícil. Pero antes de eso,
consideremos el contexto de nuestros versículos para poder comprender mejor la cuestión que nos ocupa en esta ocasión. En los versículos 1 al 4 de aquí el primer libro de Reyes del capítulo 19, se nos presenta la miseria del profeta Elías. Ahí vemos al profeta Elías huyendo en los versículos 1 al 3. Vemos al profeta alejándose ante las amenazas de Jezabel, según los versículos 3 y 4. Y lo vemos orando con agonía, mientras dice en el versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En los versículos 5 al 14, vemos la obra de Dios para con Elías. Esta obra es una obra de consideración, según los versículos 5 al 8. Es una obra de compasión, según los versículos 5 al 9 y el versículo 13. Y también es una obra de confrontación, según los versículos 9 al 14. Y es así que llegamos a los versículos 15 al 21, donde tenemos la restauración del profeta recibiendo una nueva oportunidad. Esta nueva oportunidad, hermanos, representa una nueva comisión. Dicen los versículos 15 al 17. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Como vemos aquí, Elías recibe una nueva comisión, un nuevo encargo. Los versículos 13 al 14 nos dice que Elías se le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Los versículos 13 y 14. Dice la Biblia, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba escondido ahí. Pero la respuesta de Elías sigue siendo la misma vieja y quejosa respuesta. Y es que la pregunta de Dios, si ustedes lo notan, está en tiempo presente. Pero la respuesta de Elías está en tiempo pasado. Como dice ahí el versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías está considerando el pasado, mientras que Dios está considerando el presente, hermanos. Y es que mientras estamos en esta vida, lo que aprendemos aquí es que no importa lo que hayamos hecho para el Señor en el pasado, hermanos. Mientras estamos en el mundo, no importa lo que hicimos para Dios en el pasado, eso no importa. Mientras vivamos, la pregunta de Dios tiene que ver con el presente. ¿Qué estamos haciendo hoy? Porque a veces uno dice, bueno, yo he hecho para el Señor esto, y yo hice esto, y yo hice esto otro, y ahora me siento en mis laureles. No, eso no importa. Usted pudo haber hecho grandes cosas para Dios en el pasado, pero eso no importa mientras estamos en esta vida. Lo que importa es lo que estamos haciendo hoy. Con esta pregunta Dios pone al profeta en su lugar y le dice cómo son las cosas en realidad. Y desde luego con esta pregunta
Dios introduce su plan en 3 partes para Elías. Un plan de 3 partes. Una nueva oportunidad. Y le da una comisión. Y es una comisión que tiene una promesa. Se le ordena a Elías, ¿qué cosa? Regresar a Israel a través de Siria. Ahí debe ungir a 2 reyes y a un profeta. El Señor le encomienda entonces una misión sumamente importante. Con esto se le da evidencias a Elías de que Dios no ha terminado con él, de que todavía hay cosas que hacer. Elías debe volver a triunfar en su camino de fe. Esto debió ser sumamente alentador para el profeta mientras está en la cueva ahí, temeroso, temblando de miedo por las amenazas de Jezabel. Y es aquí donde tenemos una palabra precisamente para quienes andan desviados o andan fuera del camino del Señor. La exhortación bíblica aquí es que debemos presentarnos ante Dios esta mañana, confesar nuestro pecado y entonces pedir una nueva tarea. No basta con venir y decir, bueno, sí reconozco que ando mal, reconozco que no ando bien, reconozco que he andado fuera, reconozco que no he sido lo suficientemente entregado a Dios. No basta con eso, hermanos. Es necesario arrepentirse, es necesario dejar eso que está mal y entonces rogar a Dios, ¿por qué? Por una nueva tarea, una nueva misión. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Él es fiel. Dios es fiel y no solo nos va a perdonar toda maldad que hayamos cometido, cualquier cosa, por muy sucia, vil y miserable que sea, por muy ruin que sea esa maldad, si uno confiesa su pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, hermanos. ¿Usted cree eso? Yo sí lo creo. Y Elías se benefició de esa bondad, de esa misericordia de Dios, como muchos otros hombres en la Biblia. Es lamentable cuando un hijo de Dios peca y nunca más alcanza el nivel de servicio y sacrificio que antes practicaba. El pecado lo ha golpeado tanto que lo ha dejado sin fuerzas. Apenas se levantó para sobrevivir, pero ya no sirve, ya no se sacrifica, ya no tiene motivación por hacer por el Señor más allá de sus fuerzas. Y eso es algo lamentable. David vivió esa clase de mediocridad en el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 11. Lamentablemente su pecado lo fue llevando hacia la mediocridad para servir a Dios. Otros pecan y lamentablemente ven sus sueños desvanecerse ante sus ojos, como le pasó a Moisés cuando no glorificó a Dios, cuando golpeó la roca allá en Números capítulo 20. ¿Cuáles eran los planes? Bueno, sacar a Israel de Egipto, llevarlo por el desierto y entrar a la tierra prometida, pero sus sueños se vieron frustrados cuando golpeó la roca y no glorificó a Dios. Y hasta ahí llegó. No obstante, hay quienes conocen, creen y confían en la misericordia y la fidelidad de Dios, confiesan su pecado y reciben una nueva oportunidad para servirlo. Eso le pasó a Jonás, ¿se acuerda? Jonás fue rebelde. Jonás fue muy rebelde. Dios le dijo, ve allá, y él dijo, no, no voy. Y se fue a otro lado y tomó un barco, invirtió dinero, invirtió tiempo para rebelarse en contra de Dios, siendo un profeta. Pero entonces Dios le castiga. Finalmente Jonás muere.
es tragado por un gran pez, y de pronto allá en esa oscuridad terrible Dios le concede una nueva oportunidad, y el pez va y lo deja allí en las costas para entrar a Nínive y hacer lo que se le había encomendado. Antes de eso él hizo una oración pidiendo perdón. El apóstol Pedro también traicionó a Cristo, ¿verdad? Él pretendía ser muy fiel y dijo: Señor, yo doy mi vida por ti. Pedro, de cierto te digo que esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante. No, no puede ser. No puede ser, pues si yo soy el más fiel acá. Pues 3 veces lo negó. Dijo que no conocía a Cristo, que no tenía nada que ver con él. Después de haberlo confesado como el Hijo del Dios viviente, ahora lo negó y dijo: no tengo nada que ver con ese hombre. Y entonces lloró amargamente y recibió una nueva oportunidad, y lo vemos en Hechos capítulo 2, tomando la delantera para predicar el evangelio. Una predicación donde como 3,000 personas fueron convertidas para Cristo. Por eso, mis hermanos, el mejor curso de acción es hacer todas las cosas a la manera de Dios y evitar todos los problemas que vienen cuando nos rebelamos a su voluntad. Si ante nuestro pecado tenemos que arrepentirnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer algo, hay que hacerlo. Y luego hay que pedirle a Dios una nueva oportunidad, hay que pedirle a Dios una nueva misión, una nueva comisión, y esforzarnos con toda nuestra alma para servirle. Como Elías, es posible que mucha gente no reconozca lo que fuimos en el pasado, hermanos. Es posible que se les olvide las cosas que hicimos para Dios en el pasado, pero por la misericordia de Dios todavía podemos ser de mucha bendición en el reino de Dios en el presente. Si alguno está hundido en el pozo de la decadencia espiritual, presente su caso a Dios. No hay razón para estar ahí en la mediocridad. No hay razón para estar ahí siempre lamentándose y quejándose. No hay razón para estar ahí derrotados, tirados. No hay razón para eso, y no debe ser así. Hay que presentar su caso a Dios y rogar para que lo use otra vez en su reino y para su gloria. Mientras estamos vivos, Él todavía tiene planes para nuestra vida. Mientras estamos vivos, todavía hay planes. La vida misma es la oportunidad. Es el testimonio divino de que Dios todavía quiere hacer cosas con nosotros, pero hay que presentar nuestro caso. Elías recibe una nueva oportunidad, recibe una nueva comisión, y con él vienen grandes promesas. Esa comisión es una comisión de paz. Cuando Elías escucha las órdenes que el Señor le está dando, oye que debe ungir a un hombre llamado Jehú para que sea rey sobre Israel, ahí en el versículo 16. Esto debe haber sido música para los oídos del profeta. Porque hasta ese tiempo, ¿quién gobierna? Acab. Pero en realidad quien gobierna es la malvada y perversa Jezabel. Pero ahora Dios le dice: vas a ir y vas a ungir a Jehú por profeta. Por rey. Eso es algo bueno. Eso es buena noticia para Elías. Eso significa que Acab y su reinado de maldad ha llegado a su fin. Se acabó esa oscuridad. Además, el versículo 17 le da la promesa de que sus enemigos perecerán. Los que no mate este, los va a matar este, y los que no mate este, los va a matar este otro. Los enemigos van a morir, los enemigos de Dios. Lo que todo esto significa es que el profeta al final va a ser reivindicado con su mensaje. En otras palabras,
Todos los eventos y dificultades que han puesto a prueba las reservas físicas, espirituales y mentales de Elías están llegando a su fin. Esta es la promesa de Dios. Elías va a sobrevivir y va a luchar nuevas batallas y va a obtener la victoria. Qué bueno es esto. Qué grande es Dios. Mis amados hermanos, puede ser que estemos caminando por algunos valles muy difíciles y sumamente oscuros. Pero me alegra poder decirles que ninguno va a durar para siempre. Gracias a Dios llegará un día, tan seguro como hay un Dios en el cielo, cuando saldremos de ese valle, levantaremos la cabeza en alto y glorificaremos a Dios en victoria. Dios es fiel y nunca nos perderá de vista mientras enfrentamos días difíciles en este mundo. Nunca nos pierde de vista. Se nos olvida. Pensamos que Dios no nos está atendiendo, pensamos que está ocupado en otra cosa, pero la verdad es que nunca nos pierde de vista. Es cierto, habrá dificultades, duras dificultades, pruebas grandes. Habrá luchas y grandes problemas, sin duda. Pero el Dios a quien servimos es mayor que todas esas cosas y Él dará la victoria. De hecho, la victoria ya es nuestra, hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos ha dado la victoria ya. Como David nos recordó en el Salmo capítulo 23, en el versículo 4, aunque podamos caminar por el valle más profundo y oscuro inimaginable, Dios irá con nosotros para consolarnos, para protegernos y ayudarnos a superarlo. Dios ha dicho en Hebreos capítulo 3, en el versículo 5, no te desampararé, ni te dejaré. No vivimos en este mundo desamparados, hermanos. Hay que confiar en Dios, hay que poner toda nuestra fe en Él. No te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo no seguir entonces, hermanos, ante esas garantías? La nueva oportunidad de Elías implicó una nueva comisión, una comisión con promesa, una comisión con paz. En segundo lugar, esa nueva oportunidad que recibe Elías implica un nuevo consuelo. Dice en el versículo 18 del primer libro de Reyes, versículo 18, capítulo 19. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Fíjese bien. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Este es un consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque Elías encuentra no solo un espíritu afín, sino muchos. Elías se había quejado 2 veces de que estaba solo en su devoción al Señor. Ahí en el versículo 10, ¿no? Dice el versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Luego en el versículo 14, otra vez, la misma cantaleta:
he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿qué le dice Dios en el versículo 18? Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dice que hay otras 7,000 personas que no han adorado a Baal, que no han entregado su corazón a la idolatría, hermanos. Elías no está solo entonces. Él pensaba que estaba solo. Él creía que era el único que estaba sufriendo. Pero la Biblia dice que no estaba solo. Ahí Dios le dice que no está solo. Hay otras personas que lo apoyarán. Y esto es de mucho consuelo, esperanza y aliento para el profeta. Es alentador, hermanos, saber que no estamos solos en el camino de Dios. A veces nos podemos sentir así. A veces nos podemos sentir solos. Pero no estamos solos. Y es que sea el desánimo, a veces el desánimo, la depresión, el pecado o cualquier otra cosa que podamos nombrar. Sin duda alguna, otros muchos también lo están experimentando, hermanos. Dice, yo estoy muy mal, me siento mal en los caminos de Dios, no estoy rindiendo como debo. Déjeme decirle que no está solo en eso. Hay muchos que están igual de fríos que usted. Hay muchos otros que están desanimados. Hay muchos otros que andan en algún pecado, que están sufriendo lamentablemente en esa condición. Hay otros muchos que están deprimidos, etc. Y hay otros muchos que ya pasaron por eso. Que ya pasaron por la depresión, que ya pasaron por el desánimo, que ya pasaron por el pecado. Ya pasaron. Entonces, aun cuando no podamos encontrar consuelo, sin embargo, en otros, el Señor sabe por lo que estamos pasando y siempre está presente para ayudarnos en cualquiera de esas cosas que podamos encontrar en la vida. Siempre está ahí para consolarnos. Vea lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Si usted dice, no, es que yo sí me siento solo, no encuentro a otro, nadie me apoya. Bueno, dice la Biblia en Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que hay que hacer. Es que me encuentro solo. Bueno, ahí está el trono de la gracia. Ahí no se le va a negar la entrada. Por eso no olvidemos acudir a Él en busca de ayuda, sobre todo en busca de la ayuda que necesitamos. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Elías dice, no está solo Elías. Y ese es un nuevo consuelo para él. Pero él tiene otro consuelo, hermanos, que además es el consuelo de conocer un Salvador. En este versículo
A Elías se le recuerda nuevamente que está sirviendo a un Dios real, a un Dios grande. Las palabras del Señor simplemente confirmaron lo que Elías ya sabía. ¿Qué es lo que sabía Elías? Que Dios está al tanto de todo. Me parece que Elías había olvidado que Dios sabía todo acerca de él, de sus problemas, de sus enemigos y también de dónde estaban las soluciones. Debe haber consolado el corazón del profeta recordar que Dios sabe todo acerca de él antes siquiera de que él lo traiga a la mente. Bueno, eso es un consuelo también para los que pasamos por esos valles oscuros. Necesitamos recordar esa verdad también. Dios sabe dónde estamos y sabe lo que estamos pasando en nuestra vida. Todo, hermanos. No podemos esconder nada. Ni siquiera el más pequeño detalle pasa desapercibido para Dios. Con demasiada frecuencia somos como los hijos de Israel, evaluando a los habitantes de Canaán. A veces somos como Samuel, evaluando al pequeño David, o como los discípulos evaluando a la multitud en Juan capítulo 6, pero la realidad es que todos nuestros cálculos fallan. Toda la evaluación que hacemos nosotros es errónea, imperfecta, porque no conocemos todos los hechos, hermanos. Usted dice que conoce Ciudad Juárez, dice yo conozco la ciudad, pero no la conoce si no la ve desde el cielo, hermanos. ¿Cómo se ve desde el cielo todo el panorama? A veces nosotros evaluamos las circunstancias, las cosas, llegamos a una conclusión y no, estamos equivocados, no es así, así no funciona. Recordemos que Él conoce la situación y nos ha traído al lugar en el que nos encontramos hoy. Él sabe dónde estamos. Él sabe a qué nos enfrentamos. Él ya tiene todas las provisiones preparadas para satisfacer nuestras necesidades y sacarnos de ese valle oscuro. Todo se reduce a que llegue al lugar en el que simplemente pueda confiar en Él, y eso es todo lo que necesitamos durante todo el tiempo. Después de todo, eso es exactamente quién es Él. Él dice, yo soy el que soy. Nada escapa de su vista. Él es el eterno, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente. Elías recibe una nueva oportunidad, la cual implica entonces un nuevo consuelo. Dios sabe y Dios no lo deja solo. En tercer lugar, esta nueva oportunidad que recibe Elías incluyó un nuevo compañero. Dice la Biblia en los versículos 19 al 21. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una nueva oportunidad con un nuevo compañero. Este compañerismo es interesante, hermanos, porque ellos ahora van a disfrutar de la comunión entre sí. Cuando Elías se fue al desierto, en el pasado dejó a su siervo atrás, según el versículo 3.
Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahí lo dejó. Estaba ante sus ojos completamente solo. Dios sabía que esto no era bueno para Elías, y entonces le dio un hombre llamado Eliseo para que estuviera con él. Eliseo iba a ser compañero de Elías y de hecho iba a tomar su lugar en el futuro. Dios le dio un hombre que tenía la misma mentalidad, hermanos. Eliseo era un hombre con quien Elías podía tener comunión. Ambos compartían un llamado común y ambos querían ver al Señor honrado y glorificado. Estos eran hombres que podían compartir el mismo camino de Dios. Estaban en la misma senda, tenían la misma meta, el mismo Dios, la misma fe, la misma doctrina. Y eso es algo muy bueno, hermanos. Eso es de mucha bendición. Gracias a Dios por la comunión entre los santos. Realmente no creo que ninguno de nosotros sepa cuán desesperadamente nos necesitamos entre cristianos. Nos necesitamos entre cristianos. Lamentablemente, muchos cristianos quieren ser como el llanero solitario, solitos. Más vale solo. Y lo curioso es que ni el llanero, aunque era solitario, andaba solo, hermanos. ¿No? Era el llanero solitario, pero no andaba solo. Había otro hombre ahí con él. Creo que se llamaba Toro, ¿no? Toro andaba con él. Así que de solitario, pues nomás el nombre. Porque ni siquiera él andaba solo. Mis hermanos, Dios no llamó a ninguno de nosotros a andar solos por el mundo. Nos llamó a ser activos en su obra, buscando la comunión con hermanos fieles. Por eso dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Dios sabe la importancia que es la comunión entre los santos, la convivencia entre los santos fieles. Hace tiempo un predicador estaba visitando a un miembro de una iglesia que comenzó a ausentarse de las reuniones. Y entonces se sentaron ahí junto a la chimenea. Y el predicador pues trató de explicarle con la Biblia la importancia de no dejar de congregarse. Y entonces él dijo, hermano, yo no necesito ir a la iglesia. Yo aquí leo la Biblia, aquí yo con mi familia, aquí nosotros podemos solos. Lo podemos hacer por nuestra cuenta. Sin decir una palabra, el predicador tomó un par de tenazas y sacó un carbón del fuego. Y lo sacó de ahí, lo puso arriba en la chimenea y salió rojo el carbón, hermano. Estaba rojo, encendido. Pero cuando fue pasando el tiempo, usted sabe, el carbón se fue enfriando y entonces se puso gris opaco en unos minutos. Perdió su fuego. Entonces el hermano descarriado, cuando vio que se apagó el carbón, dijo, ahí nos vemos el domingo. Entendió la lección, entendió el punto. Y ese es el punto de Dios. En una ocasión leí un escrito de un exalcohólico, alguien que había estado en el alcoholismo, que era un borracho, y dejó la borrachera, dejó el alcoholismo, se entregó al Señor, y entonces escribió algo que dice así: lo único que extraño de mi antigua vida es la comunión que solía tener con todos los muchachos de la cantina. Se la pasaba suave.
Salíamos, nos sentábamos, reíamos y bebíamos una jarra de cerveza, contábamos historias y nos relajábamos. Y concluye diciendo, no puedo encontrar un compañerismo como ese entre los cristianos. Y eso es terrible, porque cuando en la iglesia no hay integración, cuando no hay comunión, hermanos, empezamos a extrañar, ¿qué cosa? Lo que hay en el mundo. Empezamos a actuar, empezamos a vivir y a practicar las cosas que nos agradan del mundo. Va a llegar un momento donde por nuestro aislamiento espiritual vamos a empezar a disfrutar más de las cosas que hacen los mundanos y queremos estar con ellos y no con los cristianos, no con los hijos de Dios. Es lamentable cuando los cristianos prefieren convivir más con los perdidos que con los hermanos en Cristo. No solo prefieren convivir con ellos, sino participan de sus actividades, de sus fiestas, de sus eventos. No importa que haya, no importa que haya pecado ahí, ¿verdad? Porque sabemos que hay pecado. No importa que haya esto o aquello, lo toleramos, ¿por qué? Porque al fin de cuentas nos gusta estar ahí. Nos gusta la vida que llevan los inconversos o los hermanos infieles. Y eso es lamentable, hermanos. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de acercarse a los santos. Nadie debería llegar a esta congregación nunca y marcharse sin sentir ese calor de hogar, ese calor de familia. La gente anhela el compañerismo y los santos tenemos a la iglesia como lugar donde deberíamos de poder encontrarlo, hermanos. Y eso es responsabilidad de cada uno. Dios le dijo a Elías, te daré un nuevo compañero. Y disfrutó de su comunión con él. Disfrutó de su amistad también. Dice ahí en el versículo 21, ¿verdad? Al final. Ya al final en el versículo 21, a mero al último, dice, después se levantó Eliseo y fue tras Elías y le servía. Dios sabía que las cargas que llevaba Elías eran demasiado pesadas para que las pudiera llevar él solo. Así que le concedió un ayudante, le concedió un amigo, le concedió un compañero. Le dio a alguien que caminara a su lado a través de los valles y las dificultades. Observe que Dios le dijo a Elías que se iba a encontrar con 3 personas, ¿verdad? Hay unos versículos 15 y 16. Vas a encontrarte con 3. Vas a encontrarte con Asael, con Jehú y con Eliseo. Pero también debe observar que Eliseo es el primero con el que se encuentra, aunque en la lista de Dios era el último. El primero era Asael, el segundo era Jehú y en último lugar Eliseo, pero Eliseo es el primero con el que se encuentra. ¿Por qué? Bueno, Dios pone a este hombre en la vida del profeta para ayudarlo en su camino. Y dice el texto que fue tras Elías y le servía. Es interesante la palabra servir. Servía significa atender a, contribuir a, ayudar a. Esto describe el tipo de amistad que Eliseo le ofreció a Elías. Llenó un vacío en la vida del hombre de Dios y ayudó a Elías a cumplir su tarea y su llamado. Así que, lo admitamos o no, hermanos, todos necesitamos ese tipo de servicio en otros. Todos. En Proverbios capítulo 27, en el versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Básicamente,
no debemos aislarnos de otras personas. Necesitamos amigos y compañeros a medida que avanzamos en la vida de fe. Es una bendición tener a alguien en quien confiar, hermanos, en la fe. Tener un amigo que sufre con nosotros, que nos ayude a soportar las cargas de la vida, que ora con nosotros y por nosotros, que incluso llora con nosotros, e incluso cuando no nos entiende o no nos comprende, aún así nos ama a pesar de eso, a pesar de nuestras imperfecciones. Ciertamente, en primer lugar, tenemos ese tipo de amistad en la persona del Espíritu Santo, por ejemplo. Cristo dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador para que esté con vosotros y en vosotros. Un consolador. Luego está el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es más unido que un hermano. Sin embargo, todavía necesitamos la interacción humana. Aunque es verdad, el Espíritu Santo está en comunión con nosotros, el Señor Jesucristo, pero necesitamos la interacción humana. Resolvamos pedirle a Dios que ponga a alguien en nuestra vida que nos ayude con toda nuestra labor como cristianos. Por lo pronto tenemos a los hermanos en la iglesia y debemos de cultivar, de mejorar esa relación de hermandad que debe existir entre nosotros. Una de las características de un amigo es que está presente cuando no hay razones ni motivos para estarlo, hermanos. Un amigo está presente cuando no hay razón ni motivo. De hecho, un amigo está ahí, uno de veras, cuando tiene que hacer un sacrificio para estarlo. Porque cuando a la persona le va bien, ¿verdad? Tienen muchos amigos. Pero cuando le va mal, ¡pum!, se van todos. Ya no lo quieren ni hablar. Ya no le quieren ni saludar. Bueno, un verdadero amigo va a estar ahí precisamente en ese momento, aunque le implique un sacrificio a él. Como dice Proverbios, capítulo 17, en el versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano para la adversidad. Y eso es lo que hace un amigo. Simplemente se presenta y nos ama en lugar de preguntar. Nosotros ahora en esta mañana, ¿cuántos amigos tengo? ¿O tengo amigos? Mejor pregúntese si usted es un amigo. ¿Es usted un amigo? Al llegar a su fin este capítulo en la vida de Eliseo, lo encontramos en el camino correcto hacia la restauración. Está siendo bendecido con la nueva oportunidad que Dios le ha concedido. El ministerio del Señor es ahora parte de su vida. Lo ha librado del borde de la muerte y del naufragio espiritual y ahora está otra vez en marcha. Así que yo pregunto, hermanos, ¿habrá alguno de quienes me escuchan que necesitan una nueva oportunidad? ¿Están al borde de abandonar al Señor? ¿Están desanimados y derrotados? ¿Se ha desviado hacia el pecado y vive una vida en rebeldía a la voluntad del Señor? Bueno, no hay razón para continuar en esa condición. No hay razón para eso. Hay que levantar la cabeza y pedir a Dios una nueva tarea. El Señor está hablando a su corazón esta mañana a través de su palabra. Si usted necesita un amigo, no lo busque en el mundo.
Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y en silla de escarnecedores se ha sentado. No lo busque en el mundo. Primero busque al Señor. Él es el mejor amigo. Él está esperando encontrarse con usted esta mañana. No rechace la nueva oportunidad que Dios le quiere conceder. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.